Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la parasá 36, Bealot Ha. Números 8, 1, 12, 16. Por el Dr. Ketriel Blad. Aliyás de la Torá. 8, 1, 14, 8, 15, 26, 9, 1, 14, 9, 15, 10, 10, 10, 11, 34, 10, 35, 11, 29, 11, 30, 12, 16, Maftir 12, 14, 16, Haftará. Zacarías 2, 10, verso 14, 4, 7, los escritos de emisarios. Juan 5, 1, 6, 71, Bejalot Ha, significa cuando haga subir. Comentarios. Primera Aliyá, Bamidbar 8, 1, 14. 8, 2, habla a Aarón y dile. Cuando enciendas las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro. ¿Por qué aparece el contexto de la menorá justo después del relato de las ofrendas de los líderes de las 12 tribus? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La tribu de Leví no había participado en las ofrendas de los líderes de cada tribu. Por esto la Torá sigue hablando del ministerio de Aarón para así incluirlo entre los demás. El Midrash destaca el hecho de que por medio de los descendientes de Aarón, los Hasmoneos, sucedería el milagro de Hanukkah y así se encenderían las candelas de esa festividad de año en recuerdo de la dedicación del altar en los tiempos de los Macabeos. Así también Aarón tendría su parte en la dedicación del altar, no solamente los líderes de las demás tribus. Bejalot Ha significa literalmente cuando hagas subir, refiriéndose a las llamas de fuego del candelabro que hay que hacer subir, es decir, hacer que ardan. También se ha interpretado este texto de modo que Aarón debía subir a una plataforma con escalones para poder encender las lámparas. 8, 7, así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora, y que ellos hagan pasar una navaja sobre toda su carne, laven sus ropas y quedarán purificados. La navaja representa la Torá que pasa por la carne, el Yetzer Hará, y nos prepara para poder servir a Yahuwah de manera eficaz. ¿Has dejado que la navaja pase sobre toda tu carne? En Hebreos 4, 12 está escrito. Porque la palabra de Yahuwah es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, en 2 Timoteo 3, 16, 17 está escrito. Toda escritura inspirada por Yahuwah es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Yahuwah sea perfecto, equipado para toda buena obra. 8, 9, 10. Y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel, y presentarás a los levitas delante de Yahuwah. Y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Toda la congregación de Israel estaba presente en el momento de la instalación de los levitas con la imposición de las manos. Sin embargo, no todos los 600,000 varones podían imponer las manos sobre los levitas, porque serían demasiados varones por levita, pero la Torá presenta este acto como si todos lo hicieran. Posiblemente fueron los ancianos o los primogénitos los que físicamente pusieron las manos sobre los levitas en representación del resto del pueblo. La ceremonia de la imposición de manos indica aquí 3 cosas. 1. Unidad. Por la imposición de manos hay una manifestación de unidad entre el que impone las manos y el que es objeto de la imposición de las manos. En este caso hubo una unidad entre el pueblo y los levitas. 2. Representación. Al imponer las manos sobre alguien, es con el motivo de delegar la autoridad para una representación. Este texto dice que todos los hijos de Israel tenían que imponer las manos sobre los levitas. Por lo tanto, los levitas representarían a todos los hijos de Israel, no solo los primogénitos. Sin embargo, como los primogénitos ya representaban a todo el pueblo, esa representación fue traspasada a los levitas cuando sustituyeron a los primogénitos. En el Salmo 136, 10, está escrito, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Esto nos enseña que, simbólicamente, todos los hombres de Egipto fueron heridos en los primogénitos. En lugar de golpear a todos los egipcios, Yahuwah golpeó a todos los primogénitos.
Esto nos enseña que los primogénitos representan a todo el pueblo. Por lo tanto, los levitas, que a su vez, sustituyen a los primogénitos, representan a todo el pueblo de Israel. 3. Sacrificio, al igual que hay imposición de manos sobre un sacrificio antes de que sea degollado, ahora se imponen las manos sobre los levitas, para que sean entregados a Yahuwah. Los versos 16 y 19 dicen que los levitas han sido donados, primero a Yahuwah y luego a Aarón y sus hijos. Los hijos de Israel pusieron sus manos sobre los levitas para que fueran ofrecidos como un sacrificio a Yahuwah. En el ministerio de Melech Tzadik todos podrán ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo, como está escrito en Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias del Elohai que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y kadosh, aceptable a Elohai, que es vuestro servicio racional. En Romanos 15:16 está escrito: para ser ministro del Masiaj Yahushua a los gentiles, ministrando a manera de Cohen las buenas nuevas del Elohai, a fin de que la ofrenda de los gentiles sea aceptable, separada por la Ruach HaKodesh. En Filipenses 2:17 está escrito: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. 2 Timoteo 4:6 está escrito: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. 8, 11, 13, 15, 21. Entonces Aarón mecerá a los levitas delante de Yahuwah, como ofrenda mecida de los hijos de Israel, para que ellos puedan cumplir el ministerio de Yahuwah. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos, para mecerlos como ofrenda mecida a Yahuwah, y después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los mecerás como ofrenda mecida. Los levitas se purificaron a sí mismos de pecados, y lavaron sus ropas. Y Aarón los meció como ofrenda mecida delante de Yahuwah. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. El texto dice literalmente que Aarón mismo tenía que mecer a los levitas. Por esto el Midrash dice que Aarón los levantaba a cada uno de los 22.000 levitas individualmente en un solo día, balanceándolos arriba y abajo y atrás y adelante. Una parte de los sacrificios de los animales, que fueron ofrecidos para la instalación de los Kohanim, tenía que ser mecida delante de Yahuwah, compárese Éxodo 29:24. De la misma manera ahora los levitas tienen que ser mecidos delante de Yahuwah, y así ellos mismos constituyen una ofrenda a Yahuwah. Este texto también nos enseña que para poder ser líder uno tiene que pasar por la experiencia de ser mecido. En esa experiencia todo lo que hay en su vida se pone a temblar. El que no haya pasado por este mecimiento no es apto para ministrar como líder delante de Yahuwah. En este mundo no hay nada estable, excepto la palabra de Yahuwah. Por lo tanto es necesario tener que pasar por este proceso de temblor para poder aprender a confiar solamente en las palabras firmes de la roca de Israel. Un líder tiene que ser liberado de toda confianza en las cosas visibles. Todo lo visible temblará, como está escrito en Hebreos 12:26, 27. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. El propósito de Yahuwah para hacer temblar todas las cosas en la vida del candidato para el liderazgo, es que permanezcan las cosas inconmovibles en su vida, para que tenga un fundamento sólido. En 1 Corintios 3:12-15 está escrito: ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. En 1 Corintios 13:13 está escrito: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor.
En Mateo 7, 24, 29 está escrito: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Yahushua terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como sus escribas. En las escrituras la arena representa a los hombres. Los valores producidos por la Torá de Yahuwah son eternos, y resisten la prueba. El que edifica su vida sobre la opinión de los hombres un día perderá todo. Uno que ha edificado su vida sobre la Torá enseñada por el Mashiach Yahushua es capaz de resistir cualquier prueba en esta vida. Un líder, que no haya pasado por el proceso del temblor, no es apto para el liderazgo. No tengas temor del temblor. Es bueno para enseñarte que solo hay una roca firme, Yahuwah y su palabra. Cuando estamos pasando por temblores fuertes muchas cosas innecesarias caen de nuestras vidas, caprichos, deseos que no producen nada duradero, motivos carnales, etc., para que permanezca lo duradero. El temblor sirve para ayudarnos a ubicar las cosas en su lugar, para que aprendamos qué es lo importante y qué no es tan importante, desde una perspectiva eterna. En la presencia de Yahuwah hay mucho movimiento, una actividad constante. Hay fuego y relámpagos, chispas y colores, cantos, voces, ruidos y una energía tremenda. Al acercarse a Yahuwah recibimos parte de esa energía celestial y nuestros cuerpos reaccionan de manera que vibran, tiemblan, se calientan, se caen, se mueven incontrolablemente, etc. Esta energía tremenda fue desatada sobre los levitas en el día de su consagración, y de esa manera fueron mecidos delante de Yahuwah. La costumbre judía es mecer el cuerpo delante de Yahuwah cuando uno está orando en su presencia. ¿Será que este mecimiento tiene su origen en este evento cuando los levitas fueron instalados en su ministerio mediante un mecimiento? Lo cierto es que delante de Yahuwah tiembla toda la tierra y sus habitantes, como está escrito en el Salmo 33, 8. Tema a Yahuwah toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. En el Salmo 99, 1 está escrito: Yahuwah reina, estremézcanse los pueblos. Sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. 4 veces el texto habla del mecimiento de los levitas delante de Yahuwah, verso 11, 13, 15 y 21. Esto nos enseña que un líder tendrá que pasar por muchos momentos de temblor en su vida para que sea perfeccionado para servirle solamente a él. 8, 12. Los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda de ascensión a Yahuwah, para hacer expiación por los levitas. En este versículo encontramos la base para un ministerio correcto delante de Yahuwah. Ofrenda por el pecado, un sustituto pagó por mis pecados para que yo pueda servir libre de pecado delante del Kadosh. Esta ofrenda anuncia proféticamente el sacrificio de Yahushua Mashiach, que es la única base para que el hombre pueda acercarse a Yahuwah, compárese Juan 14, 6. Ofrenda de ascensión, todo el animal es consumido. Mi vida ya no significa nada para mí, me he entregado totalmente para servir los propósitos del reino. 8, 14, 16. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos, porque son enteramente dedicados para mí de entre los hijos de Israel. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto de la matriz, los primogénitos de todos los hijos de Israel. Esto nos enseña que una persona dedicada a Yahuwah ya no se pertenece a sí misma. Ya no tiene derecho de dominar sobre su vida. Fue presentado delante de Yahuwah como un sacrificio, para ya no servir sus propios deseos, ni a los hombres, sino solo a Yahuwah, como está escrito en 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Exalten, pues, a Elohai en vuestro cuerpo y en vuestro ruaj, los cuales son de Elohai. Segunda Aliyah, Bamidbar 8, 15, 26.
8:15. Y después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión, tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida. Los levitas tenían que pasar por la mikvé, el baño ritual, para iniciar su ministerio. Como hemos dicho antes, el simbolismo del mikvé es que uno muere de su vieja vida para resucitar de nuevo, purificado. A partir de ahora los levitas ya no pueden vivir como antes, han muerto y su vida está dedicada al servicio de Yahuwah. 8:19. Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al Makom Kadosh. Los líderes que han sido puestos por Yahuwah constituyen dones a los demás creyentes. En este caso los levitas son dones de Yahuwah a sus superiores, los Kohanim. Los líderes que el Mashiach Yahushua pone en su congregación son dones, como está escrito en Efesios 4:7-12. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don del Mashiach. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, a otros anunciadores de buenas nuevas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach. Este texto habla de los 5 dones ministeriales que el Mashiach entrega a los hombres. Cada uno de ellos representa una parte del ministerio total del Masías. Verso 7. Ninguno de los líderes tiene todo el ministerio de Mashiach, solo una parte. Pero juntos forman a Mashiach como dones ministeriales. Cada ministerio es un don, dado al pueblo, y cada uno de estos dones tiene una parte del ministerio del Mashiach, según la gracia que haya recibido. Yahushua tiene todo, pero ninguno de nosotros tiene lo mismo, sino solamente una parte de él. Los dones ministeriales son dados para perfeccionar a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo del Mashiach. Observe que los Kadosh son los que hacen la obra, dirigidos y perfeccionados por los 5 dones ministeriales. Para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al Makom Kadosh, si los levitas no cumplen su ministerio, los israelitas, o los primogénitos, tendrán que hacerlo. Pero por causa del becerro de oro, no les es posible, porque llegaría la plaga sobre ellos. Por eso, al servir los levitas en lugar de los hijos de Israel, no habrá plaga sobre ellos. En este verso se menciona la frase los hijos de Israel 5 veces. De esta manera Yahuwah muestra su amor y cariño por su pueblo. 8:24. Esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión. En Números 4:3 se habla de los 30 años. Rashi dice que estuvieron 5 años preparándose para poder entrar plenamente en el ministerio. Fue una yeshivá de 5 años. Tercera Aliyá, Bamidbar 9:1-14. 9:1. Yahuwah habló a Mosé en el desierto del Sinai, en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, en el primer versículo de Números, está escrito que Yahuwah habló con Mosé el primer día del segundo mes del segundo año después de la salida de Egipto. Aquí está escrito que Yahuwah le habló en el primer mes del segundo año. Esto nos enseña que la Torá no siempre narra las cosas en el orden sucesivo. Si fuese escrito en el orden sucesivo el capítulo 1 debería venir después del capítulo 9. 9:2. Que los hijos de Israel celebren Pesaj a su tiempo señalado. Según Rashi, esto significa que el sacrificio de Pesaj tiene preferencia incluso sobre el Shabbat. Aun si el 14 de Nisan cae en Shabbat, se hace el sacrificio de Pesaj ese día. 9:5. Y celebraron la Pesaj en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinai. Tal como Yahuwah había ordenado a Mosé, así lo hicieron los hijos de Israel. Esta fue la única vez que celebraron Pesaj en el desierto.
Rashi considera que fue una vergüenza para los hijos de Israel no celebrar Pesaj más que una vez durante los 40 años. Sin embargo, los hijos de Israel no podían circuncidar a sus hijos en el desierto y por lo tanto no podían celebrar Pesaj más que una vez. Un padre cuyo hijo no está circuncidado no tiene el derecho de ofrecer el sacrificio de Pesaj, compárese Éxodo 12, 48. En Josué 5, 2, 10, está escrito: En aquel tiempo Yahuwá dijo a Josué: Hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar, por segunda vez, a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto, por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz de Yahuwá. A ellos Yahuwá les juró que no les permitiría ver la tierra que Yahuwá había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que mana leche y miel. Y a los hijos de ellos, que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces Yahuwá dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron Pesaj por la tarde el día 14 del mes en los llanos de Jericó. Cuarta Liyá, Bamidbar 9, 15, 10, 10. 9, 17, 20. Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Yahuwá los hijos de Israel partían, y al mandato de Yahuwá acampaban. Mientras la nube estaba sobre el Mishkan, permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre el Mishkan por muchos días, los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yahuwá y no partían. Y sucedía que cuando la nube permanecía algunos días sobre Yahuwá, según la orden de Yahuwá, permanecían acampados. Y según la orden de Yahuwá, partían. La nube fue el medio que Yahuwá usaba para dirigir el pueblo. Mirando la nube ellos podían saber cuándo tenían que moverse y cuándo, y dónde, tenían que acampar. Esto creó una dependencia total de la nube, porque no se sabía cuándo había que seguir el viaje ni cuándo había que acampar. De la misma manera vive el que es guiado por el Ruaj del Yahuwá, no sabes de dónde viene, ni a dónde va, como está escrito en Juan 3, 8. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Ruaj. El que es nacido de Ruaj es como el viento, llevado por el mandato de Yahuwá. 9, 21, 22. Y sucedía que cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana, cuando la nube se levantaba por la mañana, ellos partían. Y si permanecía durante el día y durante la noche, cuando la nube se levantaba, ellos partían. Ya fuera que la nube se detuviera sobre el Mishkan permaneciendo sobre él 2 días, o un mes, o un año, los hijos de Israel permanecían acampados y no partían. Pero cuando se levantaba, partían. Los hijos de Israel no sabían cuánto tiempo tenían que estar acampados en cada lugar, si una noche o 10 años. Siempre tenían que estar listos para seguir adelante. Esto nos enseña acerca de la importancia de la dependencia de Yahuwá. Los impulsos que Él está dando son para seguir. El que hace caso a esos impulsos estará siempre bajo la protección divina, como los hijos de Israel estaban protegidos bajo la nube en el desierto. El que no hace caso a los impulsos de Yahuwá perderá la protección que existe para los que caminan con Él. Esta dependencia de Yahuwá fue muy preciosa para Él, como está escrito en Yirmiyahu 2, 2, 3. Ve y clama a los oídos de Yahurusalayim, diciendo: Así dice Yahuwá,
De ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. Kadosh era Israel para Yahuwah, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara Yahuwah. ¿Estás dispuesto a siempre vivir así con tu Padre Celestial? ¿Estás dispuesto a tener tu vida no tan planificada? ¿Estás dispuesto a ser llevado por la presencia de Yahuwah en todo momento? ¿Estás dispuesto a mudarte de un lado para otro, según el mandato de la Shejinah? El que camina con Yahuwah tiene una vida móvil, no cómoda. Mientras estemos esperando el reino de Yahuwah dado a Israel, no podemos parar, sino siempre estar listos para cualquier tipo de cambio para poder seguir bajo la presencia de Yahuwah. 9:23. Y al mandato de Yahuwah acampaban, y al mandato de Yahuwah partían. Guardaban la ordenanza de Yahuwah según el mandato de Yahuwah por medio de Mosé. Este texto nos enseña que Yahuwah dirigió a su pueblo por medio de un mandato que fue manifestado en la nube y por medio del profeta. Yahuwah dio el mandato con el movimiento de la nube y Mosé dio la orden. Esto nos enseña que debemos seguir la palabra de Yahuwah dado por su Ruach y por sus profetas para no quedarnos atrás y perder el mover de Yahuwah en este tiempo. El que piensa que puede servir a Yahuwah de la manera como se hacía hace años, se equivoca. Como Yahuwah se está moviendo constantemente, hay que estar dispuesto a cambiar de lugar y seguir adelante para caminar con él y no con aquellas estructuras humanas que se han cristalizado, por muy utilizadas que fueron en el pasado. Si la organización o la congregación a la que uno pertenece no camina con Yahuwah y no le sigue en lo que él está haciendo hoy, es mejor salir de la organización para no quedarse atrás. Prefiero estar bajo la cobertura de la nube de protección de Yahuwah que bajo una organización que ya no desea ser obediente y sensible a los nuevos giros de Yahuwah en este tiempo. Uno de los peligros mayores que hay para el hombre es que se quede estable en un lugar o en un sistema de pensamientos. Si perdemos nuestra disposición de cambiar, ya no podremos caminar con Yahuwah y nos quedaremos atrás. El que se quede atrás correrá el riesgo de perder incluso su vida, como está escrito en Hebreos 10:38-39. Mas mi justo vivirá por la emuná. Y si retrocede, yo no me complaceré en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen emuná para la preservación de la vida. Los que tienen fe, es decir, los que son fieles y los que confían, son los que avanzan, porque Yahuwah está llevando su pueblo en moviendo todo el tiempo hasta llevarnos al Olam Jabá, el siglo venidero. Pero el que prefiere ser fiel a los hombres que ya no quieren caminar con Yahuwah, sufrirá mucha pérdida. No sigas detrás de los líderes que no caminan con Yahuwah. No tienes ningún deber de seguir a aquellos líderes que no siguen a Yahuwah, como está escrito en Josué 1:16-17. Y ellos respondieron a Yahoshua, diciendo, haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Mosé, así te obedeceremos a ti, con tal que Yahuwah tu Elohai esté contigo como estuvo con Mosé. Obedece a tu líder solo mientras que Yahuwah esté con él. 10:2. Hazte 2 trompetas de plata. Las harás labradas a martillo. Y te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Hay 2 tipos de trompetas en Israel. El shofar, un cuerno de carnero, hecho por Yahuwah y acondicionado por el hombre. También puede ser hecho de cabra, antílope u otro de los animales puros. La trompeta de plata, hecha por los hombres. Los toques son los mismos para los 2 tipos de trompetas. Los 2 toques principales son O. Tequía, un sonido largo con 2 tonos sucesivos tocados con el mismo soplo. Este sonido proclama la soberanía del Creador sobre la creación. O. Teruá, es una alarma con varios sonidos cortos repetidos sucesivamente con el mismo tono. La tradición establece un mínimo de 9 sonidos repetidos. Es un sonido de alerta y advertencia que sirve para despertar y llamar la atención, etc. Las trompetas de plata fueron hechas con el propósito de 1. Reunir la congregación o los jefes, con un sonido de tequía, verso 3, 4, 7. 2. Hacer partir los campamentos, con los sonidos tequía, teruá, tequía, verso 5, 6. 3. Recordar al pueblo delante de Yahuwah en tiempos de guerra, verso 9. 4.
Recordar al pueblo delante de Yahuwah en las fiestas, la luna nueva y durante todos los sacrificios comunitarios. B10. En el templo de Jerusalén los Kohanim tocaban los trompetas de plata durante el ofrecimiento de los sacrificios comunales todos los días. Tocaban por lo menos 21 veces al día. Cuando los portales se abrieron por la mañana tocaban 3 veces. Durante la ofrenda diaria de la mañana tocaban 9 veces. Durante la ofrenda diaria de la tarde tocaban 9 veces y si había un sacrificio musaf adicional, tocaban otras 9 veces. En Erev Shabbat, la víspera del Shabbat, tocaron 3 veces por la tarde para recordar al pueblo que era tiempo de dejar de trabajar. Cuando el Shabbat estaba a punto de comenzar tocaron otras 3 veces para marcar el inicio del Shabbat. Quinta Aliyah, Bamidbar 10, 11, 34. 10, 11. Y sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio, como hemos dicho antes. Esto nos enseña con qué rapidez hicieron el censo. La Torá tiene varias formas de presentar la fecha. Año barra mes barra día Bereshit 7, 11. Números 10, 11. 33, 38. Deuteronomio 1, 3. Año barra día barra mes, Bereshit 8, 13. Mes barra año barra día, Éxodo 40, 17. Día barra mes barra año, Números 1, 1. 10, 12, 13. Y los hijos de Israel partieron, según su orden de marcha, del desierto de Sinai. Y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así partieron la primera vez por mandato de Yahuwah por medio de Mosé. Esto nos enseña que no debemos movernos de un lugar hasta que tengamos un mandato de Yahuwah mediante la indicación de la presencia de la Ruaj en nosotros. A veces la indicación de la Ruaj puede ser confirmada por una palabra profética, pero no al revés. No te muevas, hasta que Yahuwah no te quite de allí. Sé fiel a la dirección de la Ruaj en tu vida. No hagas nada, hasta que Yahuwah no te lo indique por medio de su nube. Aprende a ser dirigido por la Ruaj, incluso en los detalles. Por mandato de Yahuwah por medio de Mosé, literalmente dice, por boca de Yahuwah mediante la mano de Mosé, en hebreo al pi, Yahuwah, Beyad Mosé. Rashi dice que la columna de nube no empezaba a marchar hasta que Mosé decía las palabras que están escritas en Números 10, 35b. Levántate, oh Yahuwah. Y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Lo mismo pasó cuando iban a acampar. La columna de nube se quedó erguida por encima del campamento de Yahudá hasta que Mosé dijo las palabras que están escritas en Números 10, 36. Reposa, oh Yahuwah, en los millares de Israel. Así vemos como hubo una colaboración entre Yahuwah y el profeta Mosé. Por esto el texto habla de que partieron por la boca de Yahuwah por la mano de Mosé. 10, 28. Este fue el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partieron. Los hijos de Israel tenían un orden escrito a la hora de marchar por el desierto. Cuando hay orden hay paz y cuando hay desorden hay confusión. 10, 29. Entonces Mosé dijo a Chobaf, hijo de Reuel Madianita, suegro de Mosé. Nosotros partimos hacia el lugar del cual Yahuwah dijo, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, pues Yahuwah ha prometido el bien a Israel. Según Ramban, Chobaf fue el nombre que Yitro recibió después de su conversión al judaísmo. Según Rashi, el abuelo Reuel fue llamado padre en Éxodo 2, 18. Yahuwah ha prometido el bien a Israel, esta es una promesa eterna. 10, 32. Y será que si vienes con nosotros, el bien que Yahuwah nos haga, nosotros te haremos. Aquí se ve otra vez el propósito de la formación del pueblo de Israel, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todos los que se unen a Israel reciben las bendiciones del cielo. Algunos comentaristas que combinan este texto con Éxodo 18, 27, dicen que Yitro partió de Israel en este momento. Sin embargo, Ramban dice que el texto de Éxodo 18 muestra que Yitro dejó el pueblo de Israel antes de la entrega de la Torá para luego volver en algún momento que la Torá no registra. En esta ocasión se quedó con el pueblo y así entró en la tierra junto con ellos.
Según este texto, Mosé tuvo la última palabra, lo cual es una indicación de que su suegro le escuchó y le hizo caso. Según la tradición, los descendientes de Yitro recibieron la parte más fértil de Jericó, como está escrito en Jueces 1:16. Y los descendientes del Queneo, suegro de Mosé, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Yahudá, al desierto de Yahudá que está al sur de Arad. Y fueron y habitaron con el pueblo. Según Rashi, los descendientes de Yitro vivieron en Jericó, la ciudad de las palmeras, durante 400 años, hasta la construcción del templo. Sexta Liyá, Bamidbar 10, 35, 11, 29. 10, 35, 36. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Mosé decía, levántate, oh Yahuá. Y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando descansaba, él decía, descansa, oh Yahuá, entre los millares de Israel. La frase hebrea Kuma Yahuá también podría ser traducida como, manifiéstate, oh Yahuá. Cuando él se manifiesta no hay enemigo que pueda resistirle. En los manuscritos hebreos aparece una señal parecida a la letra Nun pero inversa, antes y después de estos dos versos. Los rabinos lo han entendido como un paréntesis. Este texto no está en su lugar según el orden de los acontecimientos, debería aparecer en el capítulo 2. La ley judía cita la opinión de Yehudá Hanasí, que dice que estos dos versos constituyen un libro en sí mismo, de modo que realmente hay 7 libros en la Torá de Mosé, en concordancia con lo que está escrito en Proverbios 9:1. La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas 11:1. Y el pueblo estaba como buscando pretextos malignos a oídos de Yahuá. Y cuando Yahuá lo oyó, se encendió su ira, y el fuego de Yahuá ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Según Rashi, estaban buscando pretexto para apartarse del omnipresente. Ya tenían carne para comer en el desierto, compárese Éxodo 12:38 y Números 32:1. El fuego consumió un extremo, la palabra extremo puede ser interpretada como una referencia a los más alejados de Yahuá, o bien a los más distinguidos. Por la lengua de los hijos de Israel se encendió un fuego consumidor, como está escrito en Jacobo 3:5, 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Normalmente uno se olvida de las emociones negativas y solamente quedan las emociones positivas en los recuerdos. Los hijos de Israel ya no se acordaban de la esclavitud. Si habían estado trabajando duramente como esclavos, como ahora dicen que comían gratis. Rashi lo interpreta diciendo que aquí se refiere a que pudieron comer gratis en Egipto en cuanto a no tener que cumplir ningún mandamiento. 11:6. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. El hombre necesita variar el gusto de la comida para no fastidiarse. Ahora, los hijos de Israel estaban en una situación de tránsito y la providencia divina les estaba dando una comida de emergencia, para que sobrevivieran durante el paso por la estepa que no debería durar tanto tiempo. Aunque el Midrash 4 dice que el maná cambiaba de sabor, según el deseo de cada uno, la Torá dice cómo era el sabor del maná, como está escrito en Éxodo 16:31b. Su sabor era como de hojuelas con miel en Números 11:8 está escrito. Tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando una persona no muestra agradecimiento por la comida que recibe, desata maldiciones sobre su vida. Por medio de las bendiciones que damos a Yahuá antes y después de comer, estamos dándole culto por medio de las cosas materiales, y somos liberados de la codicia. En 1 Corintios 10:1-6 está escrito. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Mosé todos fueron sumergidos en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento ruajim.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca Ruajim que los seguía. Y la roca era el Masiaj. Sin embargo, Elohai no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. En este texto se habla de un alimento espiritual, una bebida Ruajim y una roca Ruajim. Así que el maná y el agua que fueron dados en el desierto eran alimento y bebida Ruajim. ¿Cómo es que la escritura llama a estas cosas materiales Ruajim? Según la filosofía griega, algo Ruajim no puede ser algo físico. Sin embargo, el maná sí era físico, el agua era física, la roca era física. Así que la expresión Ruajim no puede ser entendida desde el punto de vista filosófico, sino tiene que ser entendido desde una mente hebrea. Según el punto de vista hebreo, algo Ruajim es algo que viene del mundo invisible, o que tiene la aprobación del cielo, o que tiene una relación y un punto de contacto con el mundo invisible. Una comida Ruajim es una comida avalada, bendecida, entregada y separada por Yahuwah. El judaísmo tiene, entre otras cosas, la función de elevar los elementos meramente naturales a un nivel Ruajim para que así puedan rendir culto a Yahuwah. La comida se convierte en algo Ruajim cuando es recibida con una bendición basada en la palabra de Yahuwah, como está escrito en 1 Timoteo 4:5. Porque todo lo creado por Elohai es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es separado mediante la palabra de Yahuwah y la oración. 11:9. Y cuando el rocío descendía sobre el campamento durante la noche, el maná descendía sobre él. Hay una aparente contradicción entre este texto y Éxodo 16:14, donde está escrito: cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí, sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Estos dos versos nos muestran que hubo como una manta blanca tanto debajo como por encima del maná. El maná fue protegido de la suciedad del suelo y además cubierto por una capa, para estar bien conservado hasta el momento de ser recogido. De allí surgió la tradición de poner un mantel blanco en la mesa del Shabbat, y además cubrir los panes del Shabbat con un mantel blanco. Estos dos manteles nos recuerdan el milagro del maná. 11:14. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Mosé sintió que ya no podía llevar la carga de ese pueblo. Esta es la experiencia de cualquier líder que tiene una gran responsabilidad. La respuesta de Yahuwah a los dos problemas, la queja del pueblo, y el agotamiento de Mosé, es que primeramente suple la necesidad del líder y luego trata con la necesidad del pueblo. 11:17. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, e incrementaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. El ruaj que está sobre un líder ungido causa que en él haya un sentimiento de carga por el pueblo. Es una carga de preocupación parecida a la que siente una madre por sus hijos. Es una carga de responsabilidad, que en muchas ocasiones se vuelve muy pesada. El Shaliach Shaul dijo que el peor de todos los sufrimientos que él tenía fue la preocupación por todas las congregaciones, como está escrito en 2 Corintios 11:23-28. Son servidores del Masiaj. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las congregaciones. La preocupación por todas las congregaciones mesiánicas fue superior que todas las demás calamidades que el Shaliach Shaul estaba sufriendo. Esto nos enseña que un líder tiene una gran angustia de preocupación por los que están bajo su cuidado.
Mosés sintió que esa carga le fue demasiado pesada y así fue repartida sobre 70 ancianos más. Estos 70 constituyen el primer Sanedrín en Israel. 11:23. Y Yahuwá dijo a Mosé, ¿está limitado el poder de Yahuwá? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Mosé no podía imaginarse cómo Yahuwá podría suplir con carne a todo el pueblo. En Bereshit 18:14 está escrito, ¿hay algo demasiado difícil para Yahuwá? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. En Jeremías 32:27 está escrito, he aquí, yo soy Yahuwá, el Elohai de toda carne, ¿habrá algo imposible para mí? En Zacarías 8:6 está escrito, así dice Yahuwá de los ejércitos. Si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos. Declara Yahuwá de los ejércitos. En Mateo 19:26 está escrito, pero Yahushua, mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Elohai todo es posible. En Marcos 10:27 está escrito, mirándolos Yahushua, dice, para los hombres es imposible, pero no para Elohai, porque todas las cosas son posibles para Elohai. En Lucas 1:37 está escrito, porque ninguna cosa será imposible para Elohai. En Lucas 18:27 está escrito, y él respondió, lo imposible para los hombres, es posible para Elohai. En Romanos 4:21 está escrito, y estando plenamente convencido de que lo que Elohai había prometido, poderoso era también para cumplirlo. 11:25 Entonces Yahuwá descendió en la nube y le habló, e incrementó el espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Ruach reposó sobre ellos, profetizaron, pero no continuaron. El Ruach que estaba sobre Mosé hizo que los ancianos elegidos profetizaran. El Ruach de profecía es el que produce la carga de responsabilidad y preocupación en un líder Ruachim, porque ese Ruach es capaz de transmitir la carga que siente Yahuwá por las personas y ponerla en el corazón de sus representantes. Ahora los demás ancianos compartieron esa carga junto con Mosé y así fueron capacitados para ayudarle en su difícil tarea. Este texto nos enseña que un liderazgo auténtico es, en primer lugar, algo sobrenatural. 11:29. Pero Mosé le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Quisiera que todo el pueblo de Yahuwá fuera profeta, que Yahuwá pusiera su ruach sobre ellos. Mosé deseaba que todo el pueblo recibiera el ruach de profecía, parecido a lo que está escrito en 1 Corintios 14:1. Procurad alcanzar el amor. Pero también desead ardientemente las manifestaciones ruachim, sobre todo que profeticéis. En 1 Corintios 14:5 está escrito, yo quisiera que todos hablarais en otros idiomas sobrenaturalmente, pero aún más, que profetizarais en 1 Corintios 14:39 está escrito. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar, y no prohibáis hablar en otros idiomas sobrenaturalmente. Después de la llegada del Mashiach la profecía no es dada solamente a algunos pocos dentro del pueblo. El deseo de Yahuwá, expresado por boca de Mosé y Saúl, es que todos profeticen bajo la inspiración de la Ruach HaKodesh. 11:34. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hatava, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Kibrot Hatava significa sepulcros de la codicia. Aquí está escrito que los que habían sido codiciosos fueron sepultados. Pero no solo esto, sino aquí fue sepultada la codicia. No es lo mismo codiciar que desear. La codicia es algo insaciable, algo bestial y demoníaco, que no está basado en una función natural de necesidad, sino tergiversándola para que sea una exigencia sin agradecimiento, sin humildad, sin reconocimiento. Es igual, o peor, que los deseos bestiales de los animales. Ten cuidado con la codicia. Sepúltala. En Jacobo 4:1-3 está escrito, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís.
Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Séptima Aliyá, Bamidbar 11, 30, 12, 16. 12, 1. Y habló Miriam y Aarón contra Mosé por causa de la mujer cusita que él había tomado, pues había tomado una mujer cusita. El texto hebreo dice que Miriam habló en primer lugar. Esto nos enseña que ella tomó la iniciativa para hablar contra Mosé. Por eso solo ella fue golpeada con Tserat. Aarón actuó como una marioneta, al igual que había hecho con el becerro de oro, y siguió al más fuerte en ese momento. Aarón no tenía una columna vertebral de acero. En su afán de buscar la shalom con todos, se dejó llevar por ciertas corrientes malignas. Le faltaba carácter para resistir el mal. Pero, al mismo tiempo, era rápido en humillarse y pedir perdón. Es muy grave hablar contra los que han recibido mucha confianza por parte de Yahuwah. Las consecuencias son desastrosas. No hables mal de los que están puestos en posiciones de liderazgo en el pueblo de Yahuwah. Yahuwah se encarga de juzgar al que comete semejante pecado con su lengua. Aquí vemos como la Lazón Jará fue castigada con Tserat. 12, 6. Él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, Yahuwah, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Los profetas normales reciben mensajes en visiones y en sueños. Sin embargo, el nivel de profecía que tenía Mosé fue superior a los demás. Era el profeta más grande hasta que vino el hijo de Elohai, Yahushua Mashiach, que está en un nivel superior a Mosé, como está escrito en Hebreos 1, 1, 2, 3, 3. Elohai, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, porque él ha sido considerado digno de más cabot que Mosé, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Mashiach en esta parasha 8, 7. Laven sus ropas y quedarán purificados. Esto habla de la muerte y la resurrección 8, 21. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. El Cohen Hagadol celestial fue el que hizo expiación por nosotros para purificarnos. 9, 12. Nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella. Ningún hueso de Yahushua fue quebrantado cuando murió, compárese Juan 19, 36. 9, 13. Pero si alguno que está limpio y no anda de viaje, deja de sacrificar Pesaj, esa persona será cortada de entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda de Yahuwah a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. El judío que no participa de Pesaj pierde su derecho de ser parte del pueblo. Esto nos enseña que el que no tiene parte del Cordero que fue entregado por Elohai para quitar el pecado de Israel y el mundo, finalmente será totalmente desarraigado del pueblo, compárese Hechos 3, 22, 23, 4, 12, Devarim 18, 19, 10, 3. Cuando se toquen las dos, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión. Los 4 momentos de tocar las trompetas hablan de 4 sucesos que van a acontecer en relación con la segunda venida del Mashiach. La reunión de toda la congregación de Israel con un toque habla de que los muertos en el Mesías resucitarán y los vivos que son del Mashiach serán arrebatados juntamente con ellos a las nubes y reunidos con él en su segunda venida. 10, 5. Pero cuando toquéis alarma, partirán los que estén acampados al oriente. Los campamentos tendrán que partir cuando se toque Teruá. Esto nos habla de que los que fueron arrebatados serán trasladados a la tierra prometida para estar con el Mashiach durante su gobierno milenial en la tierra. 10, 9. Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que Yahuwah vuestro Elohai se acuerde de vosotros, y seáis salvados de vuestros enemigos. Para ser recordados en la guerra se toca Teruá. Esto habla de que cuando el Mashiach vuelva a Jerusalén, hará guerra contra los ejércitos multinacionales, que subieron contra Israel para conquistar la ciudad del gran rey, compárese Zacarías 14. El anti-Mashiach será matado con la espada que sale de la boca de Yahushua, compárese Isaías 11, 4. 2 Tesalonicenses 2, 8.
10. Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestras ofrendas de ascensión y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de Shalom. Y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Elohai. Yo soy Yahuwah vuestro Elohai. Después de la eliminación de los malignos de la tierra, se celebrará la fiesta de Sukkot durante 1000 años, que son las bodas del Cordero. 14. La bandera del campamento de los hijos de Yahudá, según sus ejércitos, partió primero, con Nahisón, hijo de Aminadab, al frente de su ejército. Yahudá siempre caminaba primero. Masías siempre va primero. 33. Así partieron desde el monte de Yahuwah 3 días de camino, y el arca del pacto de Yahuwah iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles un lugar donde descansar. El arca, que simboliza a Masías, iba 3 días delante del pueblo. Esto habla de su muerte y resurrección, que abrió paso para nosotros para llegar a un lugar de reposo. 8. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen de Yahuwah. La expresión que ha sido traducida como cara a cara dice literalmente, boca a boca. Yahushua ha visto al Padre, como está escrito en Juan 6:46. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Elohai, este ha visto al Padre. En esta parasha se encuentran los mandamientos 384 de los 613. 380. Precepto de ofrecer la segunda ofrenda de Pesaj el 14 de Iyar para alguien que no pudo hacerla el 14 de Abib. Números 9:11. 381. Precepto de comer la segunda ofrenda de Pesaj con matzá y hierbas amargas. Números 9:11. 382. Prohibición de dejar carne de la segunda ofrenda de Pesaj para el día siguiente. Números 9:12. 383. Prohibición de romper huesos de la segunda ofrenda de Pesaj. Números 9:12. 384. Precepto de tocar las trompetas en el Makom Kadosh y en la guerra. Números 10:9.